Hay veces donde los videojuegos no salen del continente o incluso del país de donde se crearon. Esto se puede deber a varios motivos, desde contenidos muy regionales, problemas con las licencias o por propia decisión de la desarrolladora. Esto en un pasado claro, ya que con las posibilidades casi infinitas que Internet ofrece es fácil de enterarse y tener la posibilidad de probar dichos emblemáticos juegos. Sin embargo, a veces no solo requieren ser subidos a algún servidor, sino también ser traducidos si la trama lo amerita. Juzgando por la nula información que encontré, creo que fue el caso de Kinder, creado en 2003 por Perun. Kinder fue lamentablemente un juego que pasó debajo del radar de tanto la comunidad inglesa como hispanohablante, hasta que eventualmente Perun sacaría un remake a su juego llamándolo Re-Kinder, y este afortunadamente llamó la atención de VG Person, quien lo tradujo al inglés. Pero para esta reseña /análisis usaremos la versión traducida a español que fue hecha posteriormente por Tsubasa. Ahora que por fin podemos entender este juego, ¿por qué no lo revisamos? Como muchos juegos de este estilo, comienza con una escena que no tenemos conocimiento de lo que está pasando. Honestamente no es tan importante, así que podemos adelantarlo. Luego el protagonista despierta de una manera un tanto extraña y ahí comienza la introducción. El personaje principal esta vez se llama Shunsuke, quien está por irse de su pueblo para estar un tiempo en la casa de sus abuelos. Mientras esperamos el autobús nos explican todo lo que necesitamos saber acerca del juego, desde avanzar rápido los textos, correr y una pequeña guía de cómo serán las batallas, lo cual es bastante necesario en este juego, pero sigue siendo extraño que tan temprano nos expliquen sin ningún tipo de enemigo como tutorial, pero bueno, vamos a dejarlo para después. Volviendo a la historia. Como este es un juego de horror, no puede haber un pueblo tan normal y alegre como ese, por lo tanto al volver de su viaje el lugar ha sido transformado totalmente en un ambiente macabro y hostil, además que aparentemente todos los adultos han sido brutalmente asesinados, dejando como sobrevivientes a los chicos que nos hemos cruzado anteriormente con algunos nuevos, quienes deciden refugiarse en su base secreta. A pesar del miedo, deciden salir en grupos a encontrar ayuda, pero en vez de eso encuentran a un chico llamado Yuichi que proclama y demuestra ser el culpable del cambio abrupto que hay en la localidad. Este promete terminar con esta maldición si derrotan a las 3 princesas que se esconden en alguna parte de la ciudad, básicamente actuando como los jefes de cada zona. Y ese es básicamente el argumento. Sé lo que estás pensando. Suena bastante ridículo. Y estás totalmente correcto. El juego no se toma en serio en varias ocasiones. El ejemplo más obvio es intentar irse del pueblo, que no solo te lleva a un final malo sino a uno muy ridículo y hilarante, además de poseer un humor semejante bastante negro de vez en cuando, pero siempre en este plano ridículo, casi siempre traído por el antagonista, que a veces utiliza caritas para expresarse o incluso su frase al aparecer que dices vamos a cantar. Sí, incluso en otros idiomas esa es su frase, y el tema que le sigue también connota poca seriedad. No obstante, no te dejes engañar, el juego habla de algunos temas bastante controversiales y oscuros escondidos debajo de esta superficie ridícula, pero obviamente no hablaré de ellos para evitar cualquier tipo de spoiler. Lo que sí quiero hablarles es del sistema de batalla que, como dije, es un tanto único. Si bien existen habilidades típicas como confundir a un enemigo o curar a un aliado, no existen ningún tipo de puntos de maná, o también conocido como MP, y tampoco tienen enfriamiento, lo que significa que puedes tirar cualquier habilidad que quieras a tu antojo y sin penalización alguna. Esto no significa que vayan a ser fáciles, al contrario, prepárate para morir y mucho, ya que casi o más bien todos los enemigos tienen un ataque que es una insta-kill, lo que significa que hay que adaptarse y aprenderse los patrones para tener una posibilidad de ganar, y no hay otra solución, ya que no puedes subir de nivel de ninguna manera. Sabiendo que la muerte está en cada esquina, es recomendable guardar la partida seguido, también porque hay decisiones que pueden matar a los personajes de manera irreversible. Me atrevería a decir que la música y los gráficos son las características más débiles del juego. Por un lado, creo que lo que estás viendo por tu mismo alcanza. Ni los charsets ni los sprites son apetecibles de ver. Sin embargo, no es un aspecto tan importante, hasta que exploras el lugar y te das cuenta de lo repetitivo y blando que es el mapeo. Durante todo el juego es la misma paleta de colores sin ningún tipo de tono que varíe o destaque, solo este hilo de rosa con violeta. Esto provocó que me sintiera perdido. Hubiera sido buena idea incluir algunos detalles más coloridos para diferenciar y destacar cada área. Creo que se entendió el punto. Ahora hablemos de la música. ¿Por qué dije que es mala? Pues en realidad los temas separados no son malos,
pero juntándolos no creo que ambienten bien, son demasiado variados con pocas cosas en común entre ellas, y algunas se repiten demasiadas veces, además en muchas ocasiones se sienten fuera de lugar. En peleas por ejemplo utiliza temas clásicos. Honestamente siento que elijo esos temas para hacerlo ver como más bizarro, pero quedó más ridículo y por lo tanto la atmósfera o el ambiente se sintió menos peligroso, cuando este se supone que atenta contra la vida de los personajes. Pero honestamente no perjudica mucho la experiencia, lo que me hace sentir que le estoy buscando las tres patas al gato. Lo que sí es un error y daña la experiencia son la resolución de algunos puzzles, unos son buenos y creativos mientras que otros son lo opuesto, tontos y hasta imposibles de saber sin una guía, por lo que recomiendo que utilicen una si piensan jugarlo, pero no caigan en la tentación de leerlo todo el tiempo, solo cuando te atores. El juego tarda alrededor de 3 horas y media en terminarse y posee 3 finales. 4 si contamos el que es prácticamente un chiste, así que puedes pasarlo en una tarde si te lo propones. Para ir concluyendo la reseña y abreviando diré que el juego es bastante divertido, curioso y hasta único en unos cuantos aspectos, pero no hay que ignorar los fallos que hace obligatorio usar una guía, paciencia y buena suerte. ¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso no te convencí? Es una pena, ya que a continuación hablaré más en detalle sobre los puntos anteriores, por lo tanto si no quieres arruinarte la experiencia puedes retirarte. Retomando donde habíamos quedado, luego de que se revele Yuichi como el antagonista, Sayaka en un estado de negación saldrá a su casa. Una vez que la seguimos y llegamos ahí tenemos la primera pelea entre comillas seria. Aquí es la primera vez que puede morir un personaje, lo que significa que si quieres ver todos los finales ya debes separar los guardados. Independientemente de si sobrevive o no, los chicos proceden a ir al parque donde encuentran a la primera princesa. Luego de derrotarla Sunsuke tiene un flashback del pasado de Yuichi. Para ahorrar tiempo lo explico más adelante. El healer puede vivir o no, pero de todas maneras los héroes vuelven con un progreso, y efectivamente, esta caza de princesas se repetirá hasta terminar con las 3, con diferentes situaciones de por medio. Sería aburrido contarlo todo, supongo que es más divertido jugarlo a estar escuchando qué situaciones se dan y cómo puedes o no salvar a cada personaje, así que vayamos a los puntos de interés. El juego viene bien hasta que derrotas a Yuichi por primera vez y de ahí viene en cuesta abajo. Resulta que estás explorando este lugar llamado la tienda de la bruja cuando repentinamente aparece la segunda princesa y comienza el combate. Como es la primera vez es probable que te mate con su instakill, entendible para ser este juego. Una vez que hayas salteado los diálogos y la animación que es un poco molesta, procedemos al combate nuevamente, suponiendo que sabes que debes spamear la habilidad de Hiroto para que pierda voluntad y no haga el instakill. Aún es probable que pierdas de todas maneras, ya que el adversario se curará siempre que pierda cierta cantidad de vida, haciendo el combate literalmente imposible. Lo que tenías que hacer era examinar y conseguir este ítem antes de trigger la batalla, y usar dicha ítem para evitar las curaciones. Eso significa que si la pelea empieza y tú no tienes el ítem, ya perdiste. Es totalmente injusto y no hay ni una mínima pista de lo que tienes que hacer. Sin una guía estás ahí perdiendo tiempo sin tener una idea de qué estás haciendo mal. Es mal diseño de juego, no hay otra manera de decirlo, pero se pone incluso peor. Avanzando un poco, los mismos personajes deciden ir al edificio de al lado. Este es fácilmente el peor lugar del todo el juego. Una vez ahí debes explorar los 6 pisos que son idénticos entre ellos y peor aún, la mitad es perder el tiempo porque no hay absolutamente nada. Sin embargo en las habitaciones que puedes entrar puedes hallar unos papeles que te dan pistas para el siguiente puzzle, pero debes encontrarlos en orden o no aparecerán, lo cual entiendo que es para que el jugador no confunda el orden que es clave para el puzzle. Pero es molesto revisar 2 veces la habitación entera solo por haber perdido una pista anterior. Procediendo un poco, el grupo termina dividiéndose porque la chica quiere tomar el ascensor en vez de bajar las escaleras, lo que se resuelve si sabemos el código o no, pero ignorando totalmente si ella vive o no. Hiroto queda solo en la habitación, que lo lleva a la parte más molesta y frustrante del todo el juego.
Luego aquí aparecerá la princesa, y una vez más inicia la pelea. Aquí tendremos unas nuevas habilidades que nos permiten escapar por 15 segundos para recolectar objetos y así poder defendernos. En teoría suena entretenido y fácil, pero aquí viene el problema. Te penaliza por explorar e intentar usar todos los objetos posibles. Con que juntes solo un ítem que no debías es suficiente para que mueras instantáneamente, como para variar. Lo peor es que nuevamente no hay ningún tipo de pista que te haga darte cuenta de que estás haciendo mal, y todavía no termina, suponiendo que por un milagro y el azar sabes qué ítem no debes agarrar. Es obvio decir que debes incendiarla con los elementos que agarras. Para ello utilizas dos nuevos skills, insertar y lanzar. La respuesta lógica sería usar lanzar el aceite para que se vuelva flamable, pero no, debes ir al inventario y usarlo desde ahí en vez de usar lanzar. ¿Por qué? Ni idea. Dicha habilidad solo sirve para tirar el cóctel molotov, o sea que en vez de hacer que los dos se hagan de la misma manera, en una tienes que ir al inventario y en el otro no, lo cual no solo no tiene lógica sino que es muy molesto, porque no puedo tirarle el aceite con la habilidad, o viceversa, porque no puedo usar la molotov desde el inventario. ¿No hubiera sido mejor no agregar el poder lanzar y que todo se haga desde el inventario y listo? Sin una guía no creo que nadie pueda pasar esa parte por los malos diseños. Desde lo hacer que es, la penalización por intentar y lo ilógico que puede llegar a ser, sumado a que debes saltear unos cuantos diálogos cada vez que lo reinicias lo vuelve fácil. El peor momento de todo Rekinder y es una pena porque se podría haber arreglado con unos pequeñísimos ajustes. Para ir cortando con la negatividad hablemos de algo destacable. Algo que me agradó bastante es que cada vez que muere un personaje su cadáver quedará en la ciudad como recordatorio de tus fallos y, siendo que ese lugar funciona como mapa mundi, te la pasarás cruzando varias veces con ellos. Sutil pero genial. Otro detalle es que puedes ganar información en general con abrir el menú. Por ejemplo, supe que este personaje iba a morir un poco antes que pasara, lo cual me parece genial. Se siente que eres recompensado por leer unos detalles insignificantes como es la breve descripción de los personajes en el menú, y se vuelve más interesante. Adelantando en la historia a donde estábamos, luego de pasar el infame hotel, la chica emo se va del grupo y hay que ir a buscarla a sorpresa, otro edificio. Para llegar a la azotea hay que atravesar una habitación oscura, donde si pasas de corrido un personaje va a morir. Para evitarlo debes abrir el menú, de vez en cuando y asegurarse que esté en la party y cuando este desaparezca retroceder a buscarlo. Aunque no suene la gran cosa merece una mención, muchos otros juegos esperan a que pases a otra sala para actualizar la party, pero aquí no. Me pareció muy interesante e ingenioso esta interacción y honestamente cuando me di cuenta que funcionó se sintió muy satisfactorio. Luego de encontrar a la emo y convencerla de que no se suicide, habrá otro acertijo como el anterior. Esta vez debes ir al inventario y seleccionar el revólver y confrontarla acerca de la posesión de dicha arma para hacerla recapacitar. Adelantando un poco, Yuichi invita al protagonista a ver el libro que dejó en otro lado de la ciudad. Al inspeccionarlo teletransporta a Shunsuke a un mundo surreal, más que el normal al menos, donde queda explicada toda la historia del antagonista, finalmente dándole contexto a todos los flashbacks que como jugadores estuvimos presenciando prácticamente desde el inicio del juego. Resumiéndolo lo más posible, él viene de una familia problemática donde el padre es infiel y la madre en consecuencia a diferentes abusos posee enfermedades mentales que le hacen repetir un ciclo de maltrato, depresión y finalmente en intentos de suicidios que se repiten hasta que su hijo se cansa de ella y la empuja al vacío, para luego matar a su padre por todo el odio que le tenía. Por otro lado el chico buscó ayuda pero nadie quiso darle respuestas concretas por su edad, lo cual lo llevó a sentirse solo y perder empatía por todos. También nos enteramos que solo dejó vivos a los chicos que sentía que tenían problemas familiares similares a los suyos, excepto al protagonista, que es algo más personal. Nos revela que su padre estaba teniendo infidelidades con la madre de Shunsuke. Y también porque en el fondo él cree que es el príncipe que puede salvarlo del mismo. Todo esto es contado por la versión sentimental del mismo, que él denomina su corazón. Yuichi también aclara que el juego de amigos ha terminado y que está harto de todo y acabará su vida, pero como protagonista típico de buenos sentimientos él no busca eso, lo que lleva a otra pelea. Al finalizarla volveremos al mundo normal donde nos reunimos con los otros personajes que deciden ir a rescatar a Yuichi en una pelea final, que no está del todo balanceada, incluso para ser este juego, pero por otros motivos. Me explico. En la confrontación final puedes elegir a 3 personajes para tener en la party, lo que significaría distintas posibilidades y estrategias para derrotarlo en teoría, pero termina siendo obligatorio ciertos personajes ya que tienen algunas ventajas que opacan a los otros. Hiroto es totalmente obligatorio ya que con su habilidad podrá evitar que Yuichi pueda utilizar su insta-kill,
Luego ella puede aturdirlo por varios turnos y también es inmune a 2 de sus ataques sin razón aparente. Y el tercer personaje si está a tu elección, Sayaka también es inmune a sus ataques, pero dejaría al equipo con poco daño, por lo que el mismo Perun recomienda usar a Rei porque se especializa en daño, lo cual hace que el resto de personajes no sean para nada viables de elegir, y ni siquiera el juego en ningún momento te da información acerca de esto. Otra vez se descubre a través de ensayo y error. Y para empeorar la situación, la pelea tiene una fase en la que no hace absolutamente nada hasta que saques una cantidad de vida, lo cual es innecesario y te hace perder tiempo cada vez que pierdes. De todas maneras disfruté intentándolo varias veces una vez que supe qué personajes elegir, sin dudas fue la pelea más desafiante del juego, como tiene que ser. De cualquier forma luego de derrotarlo usando el libro, el juego se vuelve todavía más surreal, y bueno las imágenes hablan por sí solas. Así es querido espectador, de la nada aparece un gato parlante con música de Miku de fondo. Ignorando totalmente eso, todo culmina con Yuichi en un estado de desesperación y sin esperanza alguna de redención. Se termina quitando la vida de un disparo en la cabeza. Sin opción entonces, los protagonistas deciden apagar la televisión y finalmente marcharse con el mal sabor de boca de saber que no pudieron salvar a Yuichi del mismo. Posteriormente, en forma de texto nos cuentan que la ayuda llega y sacan a los niños de ese lugar que ahora se denomina el mundo corrupto, sin embargo no creen en lo que ellos dicen, otra vez enfatizando de cómo los adultos subestiman a los chicos. De todas maneras aunque con el tiempo se hayan separado Shunsuke está seguro que nadie de los participantes olvidarán lo que pasó ahí y como esto les dejo una lección de cuando llegue el momento ser un buen adulto para evitar tragedias. De todas maneras podemos resumir al final como algo parcialmente malo o triste, después de todo lo que hicimos no logramos salvar al antagonista. Qué historia tan falta de propósito pensé, pero hay algunas ocasiones que el mismo juego es consciente de su trama sencilla y a la vez disparatada. El mejor ejemplo es el cómic que pregunta acerca de la realidad y si debemos criticar a un juego por su historia sin sentido, lo cual hace irónico que la esté criticando ahora mismo pero vamos a ignorarlo totalmente. Pero entonces te preguntarás, ¿qué hay de los otros finales? Así que vamos a hablar de ellos. Este sentimiento de sinsentido ni propósito también aplica muy bien a sus otros finales, el final malo siendo el mayor sinsentido al punto que creo que fue el peor final. Ni siquiera sé cómo explicarlo así que hablemos del final neutral. Aquí Shunsuke vuelve a la normalidad pero es acechado por cada personaje que hayas matado indirectamente, lo que lleva a él a vengarse de Yuichi. No sabemos si este lo logra o no o siquiera qué pasa después, lo cual le da un final abierto, pero a quien le importa no es final real de todas maneras. Por lo tanto considero que los otros finales no valen la pena de conseguir ya que traen más preguntas que respuestas y eso es bastante desagradable sabiendo que jamás van a ser respondidas. Por suerte no es tan tedioso rejugarlo porque podemos adelantar texto y correr muy rápido para ahorrar el mejor tiempo posible, excepto en algunas partes y una específicamente que dura demasiado tiempo y no hay manera de saltearla. Pero hablemos del tema más importante que sí es abordado en este juego, es el mensaje acerca de la sociedad y la salud mental, como a veces solo se tratan las cosas visibles y no las que pueden ocurrir en la mente de uno. También como la búsqueda en vano por ayuda puede desencadenar en una desesperación y en un ciclo de repartir dolor, como no solo puede afectar a ti, sino a los seres a tu alrededor. Y obviamente también está presente las infidelidades y traumas de niñez. Sin embargo entre todo este negativismo también tiene un poco de positivismo. Realmente me sorprendí cuando descubres que el padre de Yuichi por más despreciable que fuera, quería cambiar y tenía un sentimiento tan fuerte de remordimiento que provocaba que no pudiera ver a los ojos a su esposa,
lo cual el resto de la familia interpretaba como desprecio. Incluso las personas que son retratadas como ruines tienen sentimientos y culpas, que también buscan redención y que no son alguien que quiere hacer mal solo por el hecho de hacerlo. La entre comillas enseñanza o reflexión que nos deja Sun Tzu reformulada es que debemos engañarnos y pensar que todo saldrá bien si lo intentamos o esperamos, y con este pensamiento seguir para adelante por más que sea una mentira obvia. Tristemente no todos pueden creer en esto y les hace tomar decisiones más drásticas, este siendo el caso de Perun, que ya es sabido que se suicidó el 10 de septiembre de 2011, como la mayoría no sabemos nada de su vida personal no podemos opinar al respecto, pero valoro muchísimo su juego, como dije varias veces no es perfecto pero sí que es bastante único e interesante, así que gracias Perun por esta extraña experiencia, descansa en paz.